Muy buenas tardes, compañeros, compañeras, profesor. Soy Sebastián Marfil y este es el segundo video explicativo de Introducción a la Economía. En este video explicativo voy a abordar cuatro conceptos, cuáles son los de bienes sustitutos, bienes complementarios y por otra parte bienes inferiores y bienes normales. Y para eso no voy a usar pizarra, pero sí voy a usar una pequeña presentación que deberían empezar a ver ahora. Bien. Como pueden observar, están los cuatro circulitos correspondientes a los conceptos que vamos a analizar, pero también hay un quinto aquí, que es factores de la demanda. Ustedes se preguntarán por qué. Bueno, porque precisamente estos cuatro conceptos se analizan a propósito del estudio de los factores de la demanda. Y estos factores de la demanda básicamente son todos aquellos factores que hacen que la demanda de un bien aumente, o disminuya. Pero para dar una definición más académica, les voy a dar la definición del profesor Troncoso, que nos indica que los factores que influyen en la demanda son aquellos que determinan la conducta del consumidor a la hora de comprar un bien o servicio y causan un aumento o disminución de la cantidad demandada de dicho bien o servicio, manteniéndose todo lo demás constante, incluso el precio. Son estos factores que influyen en la demanda: el aumento en el número de consumidores, la renta media de los consumidores, los gustos o preferencias de los consumidores, los precios futuros esperados y el precio de los bienes relacionados, teniendo nosotros, a propósito de esta exposición, que tener especial consideración o especial atención en la renta media de los consumidores, porque se relaciona con la clasificación que se hace entre bienes inferiores y bienes normales. Y también tenemos que poner especial atención en el precio de los bienes relacionados, porque es a propósito de ello que surge la distinción entre bienes complementarios y bienes sustitutos. Partiendo por la clasificación o distinción entre bienes inferiores y bienes normales, tenemos que los bienes inferiores son aquellos bienes cuya cantidad demandada disminuye frente a aumentos en el ingreso familiar y aumenta frente a disminuciones en el ingreso familiar. Vemos en primer lugar el apoyo visual. Aquí tenemos un aumento en el ingreso familiar con su consecuente disminución en la demanda del bien inferior, y por otra parte, una disminución en el ingreso familiar con la consecuente o con el consecuente aumento en la demanda del bien inferior. Bueno, para entender mejor estos cuatro conceptos de bienes, no sé si lo dije, pero voy a usar ejemplos que se relacionan con la hora de tomar desayuno o de tomar té. Y particularmente respecto de los bienes inferiores, el ejemplo correspondiente serían la mortadela o algún café o té de marca genérica, Mercat, Acuenta, etc. En fin, son en general bienes que cuando las familias aumentan sus ingresos, dejan de consumir porque los reemplazan por bienes de mayor calidad. Entonces, una familia que consume a la hora de desayunar pan con mortadela y café Mercat, si aumenta sus ingresos pasará a usar café Nescafé con pan con jamón normal. Por tanto, disminuirá su consumo de mortadela y de café Mercat. Bienes normales. Los bienes normales son aquellos bienes cuya cantidad demandada aumenta frente a aumentos en el ingreso familiar y disminuye frente a disminuciones en el ingreso familiar. Nuevamente tenemos aquí el apoyo visual, es decir, aumenta el ingreso familiar, con ello aumenta la demanda del bien normal o disminuye el ingreso familiar y con ello disminuye la demanda del bien normal. Usemos el mismo ejemplo, supongamos que esta familia que había
mejorado sus ingresos y por tanto había abandonado la mortadela y el café Mercat, ahora sufre un problema económico y entonces ya no les alcanza para comprar el jamón normal y el café Nescafé, así que tienen que volver a estos bienes de marca genérica. Entonces, podemos ver que se produce lo que tenemos aquí, disminución del ingreso familiar y con ello disminución de la demanda de los bienes normales, cuáles eran el café Nescafé y el jamón normal. Por otra parte, si esta familia en vez de pasar por una crisis económica eh, tiene un auge nuevamente, probablemente va a demandar más de este jamón normal y café Nescafé, ¿no? Ahora, cabe destacar, sí, que esta distinción entre bienes normales y bienes inferiores no es una cuestión fija. Puede que para algunas familias un bien inferior sea un bien normal, como por ejemplo les gusta mucho la mortadela y no tiene que ver con que no puedan comprarse otro tipo de jamón. Por tanto, claro, ellos puede que aumenten sus ingresos y sigan y consuman incluso más mortadela, ¿no? Entonces, claro, hacer esa distinción. De hecho, un análisis interesante es que, fuera del ámbito del desayuno, es que se prevé que en el futuro los autos diésel, que hoy en día son bienes considerados normales, pasen a ser bienes inferiores, porque quienes aumenten sus ingresos los van a abandonar para comprar autos eléctricos, ¿no? Y pasando a la siguiente distinción, los bienes sustitutos son aquellos bienes en que un aumento en el precio de uno produce un aumento en la cantidad demandada del otro. Aquí tenemos bienes que vulgarmente podríamos decir que compiten entre sí, como podrían ser el café y el té. Son bienes que consumimos en situaciones muy similares, por tanto, pensemos nosotros que el día de mañana hay un incendio en Colombia que destruye la mitad de la industria cafetera. Evidentemente el precio del café se va a disparar y las personas van a empezar a dejar de demandar café porque ya el precio es demasiado. Entonces ese aumento en el precio del café va a hacer que las personas demanden más té porque necesitan algo con que reemplazar, por ejemplo, el café de la mañana o el café del estudio, ¿no? Y van entonces a empezar a demandar té en su lugar. Así que tenemos ahí esa relación de bienes sustitutos entre el té y el café. Por su parte, bienes complementarios son aquellos bienes en que un aumento en el precio de uno produce una disminución en la cantidad demandada del otro. Aquí como buen ejemplo tendríamos el café y el azúcar. Uno de los usos importantes que le damos al azúcar, los que todavía la usamos, es precisamente para endulzar el café. Por tanto, si se produce este incendio del que hablábamos recién, que destruye la mitad de la industria cafetera, vamos a demandar menos café, vamos a tomar menos café y por tanto vamos a endulzar menos café. Entonces vamos a disminuir nuestra demanda de azúcar debido al aumento de precio del café. Lo cual podemos ver aquí en nuestro apoyo nuestro apoyo visual. Aumenta el precio de A, que es el café, y disminuye el precio de B, que es el azúcar. Perdón, disminuye la demanda de B, que es el azúcar. Bueno, y ese ha sido el segundo video explicativo. Les agradezco que lo hayan visto y agradezco también cualquier retroalimentación, tanto a la forma como al fondo. Gracias.